Por un beso. Saga Bridgerton 7 por Julia Quinn. Capítulo 7. Han transcurrido 10 minutos y la escena se ha trasladado al vestíbulo. Por lo general, Gareth detestaba los bailes muy concurridos, debido al calor y al atiborramiento, y por mucho que disfrutara bailando, normalmente se pasaba la mayor parte del tiempo en conversaciones ociosas con personas por las que no tenía ningún interés especial. Pero, iba pensando, mientras se dirigía al vestíbulo lateral de la casa Bridgerton, esa noche lo estaba pasando muy bien. Después de su baile con Hyacinth, se trasladaron al rincón del salón, donde ella lo puso al corriente de lo que había avanzado en el diario. Aun cuando se disculpaba una y otra vez, había hecho bastante progreso, y era cierto que acababa de llegar el momento de la llegada de Isabel a Inglaterra. Su llegada no fue auspiciosa. Se resbaló al bajar del pequeño bote que los llevó a la orilla, y por lo tanto, el primer contacto de su abuela con suelo británico fue el de su trasero contra el fango de una playa de Dover. Su flamante marido, como era de suponer, no movió ni un solo dedo para ayudarla. Era una maravilla, pensó moviendo la cabeza, que no se hubiera dado media vuelta bruscamente para volverse a Italia en ese mismo momento. Claro que, según explicó Hyacinth, no era muy bueno lo que le esperaba ya tampoco. Isabela les había suplicado una y otra vez a sus padres que no la obligaran a casarse con un inglés, pero ellos insistieron y al parecer no la habrían recibido muy bien si hubiera vuelto a casa. Pero era limitado el tiempo que podía pasar en un rincón aislado del salón de baile con una damita soltera sin provocar habladurías, de modo que tan pronto como ella terminó de hacerle el relato, la acompañó hasta el siguiente caballero que tenía anotado en su lista de baile y se despidió. Realizados ya sus objetivos de esa noche, saludar a la anfitriona, bailar con Hyacinth y comprobar su progreso en el diario, decidió que bien podría marcharse. La noche aún era joven, no había ningún motivo para no ir a su club o a un antro de juego. Pensó con un poco más de entusiasmo, hacía tiempo que no iba a ver a su amante. Bueno, no era su amante exactamente. No tenía dinero para mantener a María con la elegancia a la que ella estaba acostumbrada, pero, por suerte, uno de sus amantes anteriores le había regalado una simpática casita en Bloomsbury, lo que eliminaba la necesidad de que se la regalara a él. Dado que él no le pagaba sus gastos, ella no sentía ninguna necesidad de serle fiel, pero eso no tenía mayor importancia, puesto que él tampoco le era fiel, y había dejado pasar bastante tiempo sin ir a verla. Haciendo recuento, la única mujer con la que había pasado algún rato últimamente era Hyacinth, y Dios sabía que con ella no podía entretenerse en coqueteos ni amores. Se despidió de varios conocidos cerca de la puerta del salón y salió al vestíbulo. Este estaba sorprendentemente vacío, tomando en cuenta la cantidad de gente que asistía al baile. Echó a andar hacia la puerta de la calle y de pronto se detuvo. Era largo el trayecto hasta Bloomsbury, sobre todo en un coche de alquiler, y eso tendría que tomar, pues le había ganado un trayecto a su abuela. Los Bridgerton habían reservado un cuarto de aseo en la parte de atrás para las necesidades de los caballeros. Decidió pasar por ahí primero. Se dio media vuelta, desanduvo los pasos, pasó por fuera de la puerta del salón y continuó hacia el fondo del vestíbulo. Cuando llegó a la puerta, iban saliendo dos caballeros riendo. Correspondió sus saludos con una amable venia y entró. Era uno de esos aseos con 2 cuartos, una especie de salita de espera, y más adentro, el cuarto retrete propiamente dicho. La puerta de este último estaba cerrada, de modo que mientras esperaba, comenzó a silbar nuevamente. Le encantaba silbar. My Bonnie Lies Over the Ocean. Siempre cantaba la letra para sus adentros mientras silbaba. My Bonnie is over the sea. En todo caso, la mitad de las canciones que silbaba tenían letras que no se podían cantar en voz alta. My Bonnie Lies Over the Ocean. Debería haber sabido que eras tú.
Gareth se quedó inmóvil, paralizado, al encontrarse cara a cara con su padre. Así que él era la persona a la que había estado esperando con tanta paciencia para hacer sus necesidades. So bring back my bunny to me, cantó en voz alta, alargando la última palabra con un triunfal gorjeo. Vio que su padre apretaba las mandíbulas, formando un desagradable rictus con los labios. El varón detestaba cantar aún más de lo que detestaba silbar. Me sorprende que te dejaran entrar, dijo Lord Sinclair con una voz engañosamente plácida. Gareth se encogió insolentemente de hombros. Es curioso cómo la sangre se mantiene tan convenientemente escondida dentro, incluso cuando no es azul. Obsequió al viejo con una valiente sonrisa. Todo el mundo cree que soy hijo tuyo. ¿No es eso lo más... Para? Sisió el varón. Buen Dios, ya tengo bastante con verte. Oírte me enferma. Curiosamente yo sigo imperturbable. Pero ya empezaba a notar algunos cambios. El corazón le latía más rápido y en el pecho sentía una extraña sensación de tiritones. Se sentía desenfocado, inquieto, y tuvo que recurrir a todo su autodominio para mantener quietos los brazos a los costados. Cualquiera pensaría que ya se había acostumbrado a eso, pero cada vez lo tomaba por sorpresa. Siempre se decía que esa sería la vez en que vería a su padre y no le importaría. Pero no, siempre le importaba, y Lord Sinclair ni siquiera era su padre. Ese era el verdadero problema. El hombre tenía la capacidad de convertirlo en un idiota inmaduro y ni siquiera era su padre. Se había dicho infinidad de veces que no le importaba. El varón no le importaba. No estaban emparentados por sangre y el varón no debería importarle más que un desconocido que viera en la calle. Pero le importaba. No necesitaba su aprobación. Hacía mucho tiempo que había renunciado a buscar su aprobación y además, ¿para qué iba a desear la aprobación de un hombre al que ni siquiera respetaba? Era otra cosa mucho más difícil de definir. Veía al varón y repentinamente sentía la necesidad de hacerse valer, de dar a conocer su presencia, de hacer sentir su presencia. Sentía la necesidad de molestar al hombre porque Dios sabía cuánto éste lo molestaba a él. Eso era lo que sentía siempre que lo veía, o por lo menos cuando se veían obligados a hablar, y comprendió que tenía que poner fin al encuentro inmediatamente antes de que pudiera hacer algo que podría lamentar, porque siempre tenía algo que lamentar, cada vez que se prometía que aprendería, que se comportaría de modo más maduro, pero luego volvía a ocurrir. Veía a su padre y volvía a tener 15 años, todo sonrisas satisfechas y mala conducta, pero esta vez lo intentaría. Estaba en la casa Bridgerton por el amor de Dios, y lo menos que podía hacer era tratar de evitar una escena. Si me disculpas, dijo él, tratando de pasar por un lado, pero Lord Sinclair dio un paso al lado y les chocaron los hombros. No te aceptará, ¿sabes? Dijo el varón, riendo. Gareth se quedó inmóvil. ¿De qué hablas? La chica Bridgerton. Te vi babeando detrás de ella. Gareth continuó inmóvil. No se había dado cuenta de que su padre estaba en el salón de baile y eso lo fastidiaba, y no debería fastidiarlo. ¡Demonios! Debería estar saltando de alegría por haber logrado al fin disfrutar de una fiesta sin sentirse pinchado por la presencia de Lord Sinclair. Pero en lugar de eso, se sentía engañado, como si el varón hubiera estado escondiéndose de él, espiándolo. ¿No vas a decir nada? Se mofó el varón. Gareth arqueó una ceja y miró el vacín que alcanzaba a verse por la puerta abierta. No, al menos que quieras que apunte desde aquí, dijo con la voz arrastrada y burlona. El varón se giró a mirar y comprendió lo que quería decir. Y lo harías, dijo asqueado. ¿Sabes? Creo que sí, dijo Gareth. En realidad, solo en ese momento se le había ocurrido. Su comentario había sido más una amenaza que otra cosa, pero estaría muy dispuesto a actuar de manera grosera si eso significaba ver casi explotar de furia las venas de su padre. Eres repugnante. Tú me criaste. Ese fue un golpe directo. El varón hirvió de rabia visiblemente hasta que logró contestar.
no porque lo deseara, y por supuesto, jamás llegué a soñar que tendría que transmitirte el título. Gareth se mordió la lengua. Sería capaz de decir muchas cosas para enfurecer a su padre, pero jamás se tomaría a la ligera la muerte de su hermano. Jamás. George debe estar revolviéndose en su tumba, dijo Lord Sinclair en voz baja. Y eso sí acabó con su dominio y lo impulsó a saltar a la acción. Un instante estaba en medio del pequeño cuarto con los brazos rígidos a los costados y al siguiente tenía a su padre aplastado en la pared con una mano en su hombro y otra en el cuello. Era mi hermano. Era mi hijo, dijo el varón casi escupiéndole a la cara. Gareth comenzaba a sentirse como si los pulmones se le estuvieran encogiendo. Tenía dificultad para respirar. Era mi hermano, repitió, esforzándose al máximo para que la voz le saliera tranquila. Tal vez no a través de ti, pero sí a través de nuestra madre, y yo lo quería. Y sintió más intenso el dolor por haberlo perdido. Había lamentado su muerte desde el día mismo en que murió, pero en ese momento sentía su falta como un inmenso agujero dentro de él, el que no sabía cómo llenar. Solo le quedaba una persona en su vida, solo tenía a su abuela, la única persona a la que podía decir sinceramente que amaba, y que ella lo amaba a él. No había comprendido eso antes, tal vez porque no deseaba comprenderlo, pero en ese momento, estando con el hombre al que siempre había llamado padre, incluso después de conocer la verdad, comprendía lo solo que estaba, y se sentía disgustado consigo mismo por su comportamiento, por el cambio que experimentaba en presencia del varón. Bruscamente lo soltó, retrocedió unos pasos y lo observó mientras el varón trataba de recuperar el aliento. Él tampoco tenía la respiración muy pareja. Debía marcharse, necesitaba salir de ahí, alejarse, estar en cualquier parte menos ahí. Jamás la tendrás, ¿sabes? Dijo entonces el varón en tono burlón. Él ya había dado unos pasos hacia la puerta, ni siquiera se había dado cuenta de que se había movido hasta que la voz del varón lo dejó inmóvil otra vez. La señorita Bridgerton, aclaró el varón. No deseo a la señorita Bridgerton, dijo Gareth cauteloso. El varón se echó a reír. Pues claro que la deseas. Ella es todo lo que tú no eres, todo lo que ni siquiera podrías esperar ser. Gareth se obligó a relajarse, o al menos a aparentar que estaba relajado. Bueno, para empezar, dijo él, esbozando esa sonrisa engreída que tanto detestaba su padre. Es mujer. El varón sonrió burlón ante ese débil intento de humor. Jamás se casará contigo. No recuerdo habérselo pedido. Bah, le has ido pisando los talones toda la semana. Todo el mundo lo comenta. Gareth sabía que sus insólitas atenciones a una damita decente habían causado extrañeza y hecho arquearse algunas cejas, pero también sabía que las habladurías ni se acercaban siquiera a lo que insinuaba su padre. De todos modos, le produjo una malsana satisfacción saber que su padre estaba tan obsesionado por él y sus actos como estaba él por los suyos. La señorita Bridgerton es una buena amiga de mi abuela, dijo él alegremente, y tuvo el gusto de ver el leve rictus en los labios del varón ante la mención de Lady Danbury. Siempre se habían odiado, y cuando todavía se hablaban, Lady Danbury nunca le cedió el mando. Ella era la esposa de un conde, y Lord Sinclair era un simple varón, y ella jamás le permitió olvidar eso. Claro que es amiga de la condesa, dijo el varón recuperándose rápidamente. No me cabe duda de que a eso se debe que ella tolere tus atenciones. Eso tendrías que preguntárselo a la señorita Bridgerton, dijo Gareth alegremente, intentando pasar de ese tema como si no le importara nada. De ninguna manera iba a revelarle que Hyacinth estaba traduciendo el diario de Isabela. Casi seguro que Lord Sinclair exigiría que se lo entregara, y eso era algo que no tenía la menor intención de hacer. Y no era solamente porque eso significaba que poseía algo que el varón podría desear. Realmente deseaba saber qué secretos contenían esas delicadas páginas escritas a mano. O igual no había ningún secreto,
y solo trataba de la cotidiana monotonía de la vida de una dama noble casada con un hombre al que no amaba. Fuera como fuera, deseaba saber lo que había escrito. Así pues, guardó silencio. Puedes intentarlo, Continuó Lord Sinclair en voz baja. pero no te aceptarán. La estirpe es fiel a sí misma, siempre. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Gareth en tono tranquilo, incluso cauteloso. Cuando su padre decía esas cosas, siempre le resultaba difícil saber si su intención era amenazarlo o simplemente perorar sobre su tema predilecto, la sangre azul y la nobleza. Lord Sinclair se cruzó de brazos. Los Bridgerton jamás le permitirán que se case contigo, aun en el caso de que ella fuera tan tonta como para creerse enamorada de ti. Ella no. Eres grosero, exclamó el varón furioso. eres estúpido y... Gareth no logró reprimirse de contestar. No soy... Te comportas estúpidamente, interrumpió el varón. y no vales lo suficiente para ser digno de una chica Bridgerton. No tardarán en calarte. Gareth se obligó a respirar hondo para controlarse. Al varón le encantaba provocarlo. Se complacía especialmente en decir cosas que lo hicieran protestar como un niño. En cierto modo, continuó Lord Sinclair con una sonrisa satisfecha jugueteando en su cara. es un asunto interesante. Gareth se limitó a mirarlo. Su furia no le permitía darle la satisfacción de preguntar qué quería decir con eso. ¿Quién es tu padre? Dime, preguntó el varón. Gareth retuvo el aliento. Esta era la primera vez que el varón le hacía esta pregunta tan francamente. Lo había llamado hijo ilegítimo, bastardo, perro mestizo y cachorro roñoso, y de su madre había dicho muchísimas otras cosas, menos halagüeñas aún, pero jamás le había hecho la pregunta sobre su paternidad, y eso lo hizo pensar. ¿Sabría quién era su padre? Eso deberías saberlo tú mejor que yo, contestó Gareth. El momento estaba cargado de tensión. El silencio parecía estremecer el aire. Gareth no se atrevía ni a respirar, y si hubiera podido, habría parado su corazón para que no latiera. Pero al final, lo único que dijo Lord Sinclair fue: tu madre no quiso decirlo. Gareth lo miró receloso. La voz del varón seguía preñada de amargura, pero él detectó algo más. Tal vez el deseo de averiguar, de saber. Comprendió que el varón quería sondearlo, tratar de comprobar si él sabía algo acerca de quién era su padre. Eso te come vivo, dijo Gareth sin poder evitar sonreír. Ella deseó a otro más que a ti, y eso te está matando, incluso después de todos estos años. Tuvo la momentánea impresión de que su padre lo iba a golpear, pero en el último instante, Lord Sinclair retrocedió con los brazos rígidos a los costados. Yo no amaba a tu madre. Nunca pensé que la amaras, contestó Gareth. El problema para el varón nunca había sido de amor, sino de orgullo. Para él, todo era el orgullo. Deseo saberlo, dijo Lord Sinclair en voz baja. Deseo saber quién fue, y te daré la satisfacción de reconocer ese deseo. Jamás he perdonado sus pecados, pero tú... Se rió, y el sonido de su risa le hizo tiritar hasta el alma a Gareth. Tú eres sus pecados, continuó el varón. Volvió a reírse con una risa más escalofriante aún. Nunca lo sabrás. Nunca sabrás de quién es la sangre que corre por tus venas. Nunca sabrás quién no te amó lo suficiente para reconocerte. A Gareth se le paró el corazón. El varón sonrió. Piensa en eso la próxima vez que desees invitar a bailar a la señorita Bridgerton. Es muy probable que no seas otra cosa que el hijo de un desollinador. Se encogió de hombros desdeñoso. Tal vez de un lacayo. Siempre tuvimos lacayos jóvenes y fornidos en Clare Hall. Gareth estuvo a punto de asestarle una bofetada. Lo deseó. Vamos, le hormigueó la mano por hacerlo, y necesitó más autodominio del que creía tener para no hacerlo. Consiguió mantenerse quieto. No eres otra cosa que un perro mestizo, dijo Lord Sinclair caminando hacia la puerta. Eso es lo que siempre serás. Sí, pero soy tu perro mestizo.
replicó Gareth sonriendo cruelmente. Nací dentro del matrimonio, aun cuando no fuera de tu simiente. Se le acercó hasta que quedaron casi tocándose las narices. Soy tuyo. El varón soltó un juramento y se apartó, cogiendo el pomo de la puerta con las manos temblorosas. ¿Eso no te mata? No intentes ser mejor de lo que eres, sisió el varón. Es muy doloroso verte intentarlo. Y entonces, antes de que Gareth pudiera tener la última palabra, el varón salió del cuarto pisando fuerte. Gareth continuó varios segundos sin moverse. Era como si algo de su cuerpo viera la necesidad de inmovilidad absoluta, como si un solo movimiento que hiciera lo fuera a destrozar. Y de pronto, comenzaron a agitársele los brazos, con los dedos flexionados en forma de garras, golpeando el aire como un loco. Apretó los dientes para no gritar, pero de todos modos le salieron sonidos roncos, guturales, de dolor. Se sentía herido. Detestó eso. ¡Santo Dios! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el varón seguía teniendo ese poder sobre él? No era su padre. Jamás había sido su padre. Y maldición, él debería sentirse contento por eso. Y se sentía contento. Cuando estaba cuerdo, cuando era capaz de pensar con claridad, se sentía contento. Pero cuando se encontraban cara a cara y el varón le susurraba todos sus miedos secretos, se le derrumbaba el contento. No era otra cosa que dolor. No era otra cosa que el dolor del niño pequeño de su interior que intentaba ser valorado, siempre preguntándose por qué nunca valía nada. Tengo que marcharme, dijo él, saliendo bruscamente al vestíbulo. Debía marcharse, alejarse, no estar con nadie. No estaba en forma para ser buena compañía, no por ninguno de los motivos dados por su padre, no, pero de todos modos, era posible que hiciera. ¿Señor Sinclair? Levantó la vista. Hyacinth estaba en el vestíbulo sola. La luz de las velas parecía saltar por su pelo, creando exquisitos visos rojos. Estaba hermosa y en cierto modo se veía completa. Su vida era plena, comprendió. Podía no estar casada, pero tenía a su familia. Ella sabía quién era, sabía quiénes eran sus padres y a qué hogar y lugar del mundo pertenecía, y jamás en su vida había sentido más envidia de otro ser humano como la que sentía en ese momento. ¿Se siente mal? Le preguntó ella. Él no contestó, pero esto no impidió que Hyacinth continuara. Vi a su padre, le dijo en voz baja. Pasó por el vestíbulo. Parecía enfadado, pero cuando me vio se echó a reír. Gareth se enterró las uñas en las palmas. ¿Por qué se reiría? Continuó Hyacinth. Yo casi no lo conozco y... Él había estado mirando un punto detrás del hombro de ella, pero su interrupción lo obligó a mirarla a la cara. Señor Sinclair, ¿seguro que no le pasa nada? Hyacinth tenía el ceño fruncido por la preocupación, ese tipo de preocupación que no se puede fingir, y entonces añadió, en voz más baja aún. ¿Le dijo algo que le dolió? Su padre tenía razón en una cosa. Hyacinth Bridgerton era buena. Podía ser irritante, manipuladora y muchas veces tremendamente molesta, pero en su interior, donde importaba, era buena. Y él oyó la voz de su padre. Jamás la tendrás. No vales lo suficiente para ser digno de ella. Jamás. Perro mestizo. Perro mestizo. La miró de verdad. Sus ojos bajaron de su cara a los hombros, desnudos por el seductor escote del vestido. Sus pechos no eran voluminosos, pero los llevaba levantados, seguro que mediante alguna prenda diseñada especialmente para seducir e incitar, y el borde del escote de su vestido azul medianoche dejaba ver el comienzo de la hendidura entre sus pechos. «Gareth», dijo ella en un susurro. Ella nunca lo había llamado por su nombre de pila. Él le había dicho que podía, pero esa era la primera vez que lo hacía. De eso estaba absolutamente seguro. Deseó tocarla, acariciarla. No, deseaba devorarla.
Deseaba utilizarla para demostrarse a sí mismo que era tan bueno, tan digno y valioso como ella, y tal vez para demostrarle a su padre que sí encajaba en ese ambiente, que no corrompía a todas las almas que tocaba, pero más que eso, simplemente la deseaba. Ella agrandó los ojos cuando él avanzó un paso, reduciendo a la mitad la distancia entre ellos, pero no retrocedió. Entreabrió los labios y él oyó el suave sonido de su respiración, pero no se movió. Tal vez no dijo sí, pero tampoco dijo no. Avanzó otro paso y le deslizó un brazo por la espalda, y al instante siguiente ella estaba apretada a él. La deseaba. Dios santo, cómo la deseaba. La necesitaba, para algo más que solo satisfacer a su cuerpo, y la necesitaba ya, en ese momento. Sus labios encontraron los de ella, y no hizo ninguna de las cosas que hay que hacer la primera vez. No fue suave ni dulce, no hizo ningún baile de seducción, ningún tipo de juego ocioso hasta que ella no pudiera decir no. Simplemente la besó con todo su ser, con toda la desesperación que corría por sus venas. Con la lengua le separó los labios y la introdujo en su boca saboreándola, buscando su calor. Sintió sus manos en la nuca, la sintió aferrarse a él con todas sus fuerzas y sintió los acelerados latidos de su corazón en el pecho. Ella lo deseaba, comprendió. Era posible que no lo entendiera, que no supiera qué hacer, pero lo deseaba, y eso lo hacía sentirse como un rey. Se le aceleró el corazón y comenzó a endurecérsele el cuerpo de deseo. No supo cómo llegaron ahí, pero estaban junto a la pared y él casi no podía respirar mientras deslizaba la mano, subiéndola por su cuerpo, palpándole las costillas, hasta que llegó a su pecho lleno y ahí la detuvo. Se lo apretó suavemente para no asustarla, pero con la suficiente fuerza como para memorizar su forma, su tacto, su peso en su mano. Era perfecto, y notó la reacción de ella a través de la tela del vestido. Deseó tomarle el pecho con la boca, quitarle el vestido y hacerle 100 cosas perversas. Notó cuando del cuerpo de ella desapareció toda resistencia y la oyó suspirar en su boca. Nunca la habían besado, de eso estaba seguro, pero estaba deseosa y excitada. Eso lo sintió en la manera como ella apretaba su cuerpo al de él, en la forma de apretarle los hombros con las manos. Correspóndeme el beso, musitó, mordisqueándole los labios. Eso hago, contestó ella con la voz ahogada. Él apartó la cara solo un dedo. Necesitas 1 o 2 lecciones, dijo él sonriendo. Pero no te preocupes, te haremos muy buena para esto. Acercó nuevamente la cara para volver a besarla. Dios santo, cómo estaba disfrutando. Pero ella se liberó del abrazo y se apartó. Hyacinth, musitó con la voz ronca, cogiéndole la mano. Le tironeó la mano intentando atraerla para abrazarla otra vez, pero ella se soltó. Él arqueó las cejas esperando que dijera algo. Esa era Hyacinth, después de todo, seguro que diría algo. Pero ella simplemente lo miró afligida, como fastidiada consigo misma, y entonces hizo lo único que él jamás se habría imaginado que haría. Echó a correr huyendo.